la liturgia tendremos también un solo acompañado de instrumentos de nuestro hermano Miller. Pedimos a María Luján que venga a dirigirnos en el himno número 35. El 8 cantamos primero, puestos de pie. Suenen dulces himnos, gratos al Señor. Desde el alto cielo baja el Salvador.
abras nuestros corazones, que tu Espíritu pueda obrar en nosotros. Que podamos, Señor, escuchar las palabras del pastor, que toquen nuestros corazones, que en esta fecha, Señor, que estamos recordando en el mundo entero tu nacimiento, también recordemos que moriste por nosotros, que gracias a eso podemos tener la vida eterna. Acepta, Señor, nuestra alabanza y también, así como vamos a alabarte con las palabras, con la música, también podamos alabarte con los diezmos y las ofrendas que sean bendecidos. Guárdanos, Señor, en este momento y que nuestra mente esté puesta solamente en las palabras del pastor. En el nombre de Jesús, amén. Santa la noche, hermosas las estrellas, esta es la noche en que nació el Salvador. El mundo envuelto estuvo en las tinieblas, hasta que Dios nos envió un Salvador, una esperanza. Todo el mundo siente la nueva luz de un día al fin brilló. El Salvador, divina noche nació Cristo el Señor. Nos enseñó a amar unos a otros, su ley es paz, su evangelio es amor. No más cadenas, el esclavo ya es libre y en su poder la opresión cesa ya. Un dulce himno juntos entonemos, porque ha nacido el Cristo allá en Belén. Voy a adorar a Cristo reverentes. Noel, Noel.
Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Que así como el Señor ha derramado su lluvia sobre la tierra, pueda también sus bendiciones estar en la vida de cada uno en esta mañana. Anhelamos que Dios pueda acompañar a la Iglesia a través de estos momentos tan especiales que está viviendo la humanidad, especialmente en el sector occidental de este mundo, donde la verdad es que todo está vestido para la fiesta. Y la semana anterior me tocó acompañar a mi esposa por temas de salud allí en Buenos Aires y visitamos un par de lugares en unos recreos que tuvimos allí en unos momentos y me llamó la atención cómo todo estaba vestido para la fiesta y cada vez hay menos alusiones a Jesús. Muchos arbolitos de Navidad, muchos duendes, muchos colores, muchos Papá Noel, pero nada alusivo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es hermoso que la alabanza haya estado hoy centralizada en esto y recordar un poquito la verdadera y legítima razón por la cual existe la Navidad. Si bien somos conscientes de que a la luz de los hechos y de la historia, cronológicamente nada tiene que ver la fecha en cual se festeja. En Palestina en esta época es época invernal, por lo tanto no era época donde los pastores estuvieran afuera con los rebaños. Si los pastores estaban con los rebaños, debiera haber sido allá por el mes de marzo, abril, mayo, en esa época tendría que haber sido. Así que no tenemos la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor. Pero el hecho es que nos sumamos a la idea central de que Jesús nació y la recordamos en algún momento del año, no importa cuál sea la fecha exacta. Pero es bueno retrotraerse a lo que dice la palabra. Permítanme ir a un texto bíblico en esta mañana, el tiempo corre rápidamente. Vamos al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33, donde el apóstol San Pablo nos recuerda una declaración sorprendente, muy amplia, relevante. En el capítulo 11, versículo 33, encontramos la declaración paulina donde dice el apóstol lo siguiente: «Oh», con signo de admiración, «oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos». Qué profundidad de riqueza, de sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sin duda la historia de Belén es un tema inagotable. Poder recordar todo lo que allí sucedió y cómo sucedió. Todas las profecías mesiánicas que anticiparon la venida del Señor. Y a la vez en ellas se oculta la profundidad de las riquezas, dice Pablo, y de la sabiduría y la ciencia de Dios. Sin duda, dice Gálatas 4:4, allí el apóstol San Pablo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice, y nacido de mujer, dice, bajo la ley. Y dice el texto bíblico, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, ya había una anticipación de que ese bebé que nacería en Belén tenía un propósito santo de tener por objetivo adoptar a quienes serían sus hijos. Un tema inagotable, en él se oculta la profundidad de las riquezas, de la revelación de Dios, la infalible presencia de Dios, lo que previamente Dios había anticipado, y también la condescendencia y el gran amor de Dios hacia la raza humana. Ahora, lo dramático de este nacimiento es que Jesús, en el registro de Juan capítulo 1, cuando finalmente se manifestó, la palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No los recibieron. Es algo extraño, ¿no? Tanta anticipación, tanta espera, tanto anhelo, tantos sueños, tanto deseo. El Mesías, el prometido, el Cristo en griego. Él estaba siendo esperado y todos anhelaban por él. Sin embargo, cuando llegó el momento, no lo recibieron. Hoy estamos casi en las mismas circunstancias. Todo el mundo festeja y no tiene claro qué es lo que festeja. Todo el mundo se reúne en familia, amablemente, y es bueno estar en familia.
pero ¿cuántos realmente se detienen para leer el registro de Lucas o de Mateo que hablan acerca de la venida del Mesías? ¿Cuántos realmente nos sensibilizamos con la historia de Belén? Es algo que llama poderosamente la atención. Y el don de profecía advierte y alerta que de la misma manera como el antiguo pueblo de Israel no supo esperar y no recibió al Mesías de la manera adecuada, las mismas circunstancias se darían con el pueblo de Dios en estos tiempos, en la última etapa de la historia. Habría una tendencia, dentro de los corazones están llenos de un montón de cosas que nos rodean, que toman espacio en nuestra vida, pero que de repente nos permiten o no nos permiten visualizar la razón por la cual estamos esperando al Mesías. Y en este caso el Mesías ya vino y estamos con la proyección maravillosa y como pueblo adventista creemos en el segundo advenimiento de Jesús y hacia allá vamos. Sin embargo, en esta mañana yo quería detenerme un poco más allá de Belén, puesto que todas las verdades profundas de la palabra de Dios solo se comprende a la luz de lo que Dios revela acerca de sí mismo. Y a veces relacionamos a Dios con nuestras propias expectativas. Queremos casi desde un punto de vista muy humano, antropocéntrico, tratar de entender a Dios y casi definir a Dios desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva como Dios se manifiesta realmente. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿O qué es lo que hizo finalmente a lo largo de la historia? Saben, mis queridos hermanos, para mí el impacto más grande en toda la santa palabra de Dios, más allá de la hermosura de lo de Belén, más allá de la manifestación de los pastores y de los ángeles, más allá de los tres reyes o los tres sabios, como solemos decir, más allá de eso, el Calvario es lo que define la experiencia cristiana. Lo que pasó en la cruz y a la luz de la cruz se define todo. Todo apunta hacia la cruz. Y lo que vendrá después depende de lo que sucedió en la cruz. Por eso quiero invitarlos en esta mañana a sumarme al texto bíblico que amablemente leyó nuestra joven pequeña Lisette. Y los invito a abrir la palabra de Dios entonces en el texto de Primera de los Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. A partir del versículo 18 vamos a leer algunos versículos. Y luego vamos a tener una oración pidiendo la sabiduría del cielo. Dice la palabra santa, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué cosa es? Poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a orar para que Dios ilumine nuestro entendimiento y nos dé discernimiento espiritual en cuanto a este pasaje, porque es tremendo lo que hay en este contenido. Vamos a orar delante de la presencia de Dios. Padre Santo, una vez más en el nombre de Jesús ascendemos a tu trono de gracia para solicitar, oh Dios, allí en tu santuario celestial, para que tú puedas mediar, interceder en el corazón de cada uno de nosotros presentes, que a la luz de la revelación de tu santa palabra, tú puedas darnos discernimiento, comprensión, entendimiento, y sobre todo aceptación de lo que tú ya previamente revelaste e inspiraste a profetas y apóstoles. Por eso, Padre, te rogamos, sé tú nuestro Maestro y Pastor en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué inquieta tanto este tema a los hermanos judíos, gentiles o griegos, como también se los llama? ¿Por qué era tan preocupante este tema de la crucifixión? Nosotros no tenemos hoy en día nada parecido en nuestra sociedad actual, por lo menos en el mundo occidental, de personas que cuando llega la hora de que se le aplique una sentencia final, no vemos ese tipo de barbarie que podríamos decir hoy en día. Generalmente detrás de ciertos muros se toma la decisión y unos pocos testigos están presentes. Pero hablar de la crucifixión en los días de Cristo y al investigar un poquito este tema, quedé impactado por lo que eso representaba. Era tan grave en el mundo judío que ni siquiera se atrevían a hablarlo. Ni siquiera lo hablaban al tema porque consideraban una cosa absolutamente contaminante. Es más, el judío asociaba la persona que era sacrificada en la cruz a alguien que había recibido literalmente la maldición de Dios. Por lo tanto, era un tema pecaminoso, siquiera hablar del tema. Y los griegos o los gentiles, aquellos que no eran judíos, tenían una especie de relación con la crucifixión absolutamente despreciable. Ellos consideraban que era algo absolutamente indigno y que solo se aplicaba incluso en el mundo del Imperio Romano bajo el momento en que Cristo estuvo entre nosotros. Era algo que no se aplicaba a los romanos, salvo bajo extraordinarias circunstancias. E incluso los judíos ni siquiera solían hacer sacrificar personas del pueblo de Israel cuando estaban involucrados en algún crimen. No los sacrificaban vivos, sino que colocaban su cadáver en la cruz, pero no vivos, porque consideraban que era demasiado deshonroso. Era tan tremenda la relación que por eso cuando Pablo comienza a hablar aquí en el capítulo 1, en el verso 18, consideraban que hablar de alguien que es crucificado y que es el Mesías, es el Dios del pueblo de Israel, era una locura total. Era impensable pensar de esa manera. ¿Cómo una persona que ha sido degradada de esa manera, cómo una persona que ha sido tratada de esa manera puede ser el rescatador, el restaurador, el salvador de Israel y en particular del mundo en general? O sea, era algo dramáticamente difícil de entender. Por eso cuando vemos Belén, uno ve qué hermosura, todo lo que apuntó, pero llegó el clímax de la vida de Jesús después de 33 años y medio y todo termina en el Calvario y allí empieza todo también. ¿Qué significa esto? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, una locura, impensable. Un Dios que haya sido supuestamente sacrificado de esa manera, una cosa inaudita. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué cosa es? Poder de Dios. ¡Wow! Poder de Dios. La cruz no es frustración. La cruz no es absolutamente algo que produce pérdida. La cruz no es algo que tiene que ver con negación. No tiene que ver con algo que esté relacionado absolutamente con el fracaso. La cruz es éxito rotundo de parte de Dios. Y eso es lo que nadie entiende, es inexplicable. ¿Cómo Dios puede estar usando o permitiendo que su Hijo amado muera de esta manera y transformar eso en un hecho poderoso de salvación cuando el mundo entero, incluso el pueblo de Israel, consideraba algo inaudito? Y allí la gran novedad que este pasaje nos revela. Y esto es lo interesante. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Sin duda, y dice en el versículo 22 un poquito más adelante, los judíos piden señales, milagros, manifestaciones, hechos poderosos, y los griegos buscan sabiduría. Ellos eran los dueños de la filosofía, los que buscaban todo lo que tiene que ver con el conocimiento superior. A mí me vas a convencer si tu Dios es Dios verdadero, si tenés un argumento sólido, filosófico. Y la verdad es que en ese contexto
en ese contexto, Jesús no respondió ni a unos ni a otros. Si bien en el ministerio de Jesús hubo momentos maravillosos de hechos poderosos y de milagros, pero el don de profecía en el libro de Deseo de todas las gentes dice claramente, Elena White, que dice que incluso los que estaban junto a la cruz mirando y esperando que se manifieste de alguna manera y que terminaron incluso faltando el respeto y escarneciendo al Señor que estaba en la cruz, muchos habían sido testigos de algunos de esos milagros. Pero como que el milagro no alcanzó para que ellos puedan creer. La cruz fue más fuerte, fue más terrible. Era demasiado grande lo que estaba pasando en el Calvario para que alguien que aunque haya visto a Jesús bajo otras circunstancias pueda tolerar ahora que Él era el que había ejercido esos maravillosos milagros que se habían manifestado. El gran problema del ser humano es qué expectativa tú y yo tenemos acerca de Dios. ¿Cuál es el discernimiento cultural por el cual nosotros abordamos a Dios? Generalmente, y decíamos hace un instante, solemos tratar de adaptar a Dios a nuestra propia manera de pensar. Por eso para unos y otros era locura todo esto. Y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Lógico, con semejante accionar descolocó a todo el mundo. ¿Cómo puede ser que presentar a su hijo en la cruz puede resolver el problema de la expectativa que cada uno tenía de Dios? Los griegos esperaban grandes presentaciones. ¿Se acuerdan Pablo en el Areópago cuando se presentó? Te escucharemos después. Cuando habló de un Cristo crucificado, ya está todo bien, pero hasta acá llegamos, le dijeron más o menos. Y ese es el problema. El texto sigue. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Había una preocupación seria en los discípulos cuando Pablo presentaba en el mundo gentil el tema del Evangelio. Ellos anhelaban que Pablo usara algún tipo de argumento que convenciera, pero parecía que alejaba a la gente alguna de las declaraciones paulinas en relación con la cruz de Cristo. Pensar que nuestra salvación dependía de un judío crucificado en debilidad en una cruz romana, era algo inaceptable. Aún hoy, algunos consideran, y yo he sido testigo de este pensamiento, que todo esto es una especie de soberbia tontería. ¿Usted cree que la salvación de la raza humana depende de un judío que pendió de una cruz? ¿En debilidad? ¿En un instrumento de tortura romano? Desde el punto de vista de la lógica humana, esto parece no tener sentido alguno. Y el verso 22 dice, porque los judíos piden señales. Ellos esperaban manifestaciones de milagros. Los propios dirigentes judíos, ustedes recordarán, especialmente los líderes del Sanedrín que estaban presentes en el Calvario, le demandaban, correcto, le decían, bájate, si eres hijo de Dios, bájate, demuéstralo que dice que eres. Tremendo. A ese nivel, la presión de Satanás para que Jesús usara de su divinidad, porque el gran tema, ustedes saben, la gran tentación a la cual Jesús estuvo sujeto desde que comenzó su ministerio a los 30 años, cuando fue llevado al desierto, tenía que ver con utilizar de su divinidad. Siempre la presión fue sobre ello. Y Jesús cayó, se sujetó en debilidad. Y la debilidad de Jesús fue nuestra victoria. Por la debilidad de Jesús, nosotros fuimos rescatados. Pero fue una debilidad voluntaria. Él se anonadó a sí mismo, dice el texto en Filipenses, ¿recuerdan? Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
que no es poco decir, en el contexto de aquellos días es una cosa terrible. Nosotros lo vemos a la distancia. No tenemos nada parecido hoy en día con eso. Nos han impactado algunas imágenes de lo que el ISIS hace en Medio Oriente, degollando personas y pasándola por internet. Y por ahí alguien ha quedado sensibilizado. Pero esto fue peor todavía. Fue mucho peor. La crucifixión era una ejecución vulgar y común que los romanos impusieron a delincuentes conocidos, prisioneros de guerra y esclavos rebeldes. La brutalidad dura simbolizaba la supremacía del gobierno romano sobre la víctima. Los gentiles veían la crucifixión como una señal segura de la derrota total de la víctima. Los judíos, por otra parte, celebraban a los crucificados con un desprecio aún mayor. Debido a la crucifixión era un signo de la propia maldición de Dios sobre la víctima. La predicación de Pablo de Cristo crucificado iba profundamente en contra de toda la cultura de aquellos días. Por eso los judíos rechazaron abiertamente la idea de que el Mesías podía haber sido crucificado, por lo tanto un maldito, y buscaban señales en cambio para poder detectarlo, aunque Jesús dio señales, pero nunca quisieron aceptarlas. Los gentiles la rechazaron como locura la idea de que un hombre crucificado podría ser el único salvador de la humanidad y buscaron la retórica elocuente en su lugar. El ejemplo de Pablo desafía a los líderes cristianos de hoy para hacer frente a la cultura con el mismo mensaje de Cristo crucificado y no atender a las últimas tendencias en comercializar el evangelio a los caprichos de los incrédulos. Qué dramática declaración. Y nosotros somos tentados un poquito a esas cosas. En vez de levantar a Cristo entre nosotros, tenemos la tendencia a psicologizar la predicación, a tratar de lograr sermones terapéuticos. Y nadie dice que no sea bueno, pero es la tendencia. Y lo que nosotros necesitamos comprender, que la única manera de entender que somos pecadores y que tenemos culpa ante los ojos de Dios y que el Señor quiere librarnos de esa culpa, pero solo eso es posible a la luz de la cruz. No hay otra forma. Podemos ir a visitarlo a mi querido hermano Nelson cuando tenemos algún problema emocional. Pero al final Nelson sabe, como buen cristiano, que la persona tiene que llegar a los pies de Jesús junto a la cruz. Hay una tendencia de autoengaño entre nosotros y se da mucho en Facebook hoy en día. ¿Cuál es esa tendencia, pastor? Que todo el mundo, ustedes vieron las fotos de Facebook, es todo felicidad y alegría. Usted abre el Facebook de cualquier familia, cualquier grupo y todos están contentos, todos están felices, todos tienen fotos hermosas. Pareciera ser que todo está impecable, todo está preparado para ese momento. Y nadie dice que ese momento pudo haber sido así. Pero la pregunta es, ¿nuestra vida es así? ¿El Facebook refleja realmente todo lo que está pasando en la intimidad de nuestra alma y de nuestro corazón? Y como pastores o líderes de iglesia a veces venimos al templo y nos encontramos con la hermandad, con situaciones donde pareciera que todo es alegría. Nos besamos, nos amamos, nos queremos, nos saludamos. Algunos se besan más, otros menos. Nos sonreímos. Y está bien. Nadie dice que no está bien. Pero ¿es verdad que todos estamos bien? ¿Es verdad que todos estamos en sonrisa y alegría y gozo? ¿O es un esfuerzo que manifestamos con una cierta autoconfianza de sentirnos mínimamente seguros, pero en realidad no estamos tan seguros? Porque muy en lo íntimo de nuestra alma sabemos que hay situaciones que no están resueltas. Hay dificultades, hay problemas, hay diagnósticos reservados en relación con la salud emocional o física. Hay situaciones que tienen que ver directamente con problemas laborales, no pocos, donde muchas veces manifiestan injusticia hacia nosotros o nosotros generamos injusticias hasta terceros. Y la verdad que todo eso nos pone en una situación donde el Facebook ya no nos refleja. Sigan con el Facebook, no digo que no tengan problema. Pero estoy hablando de lo que significa estar frente a la cruz.
En la cruz nos ponemos serios todos. En la cruz comenzamos a darnos cuenta que por causa de mí, Él está sufriendo. Por mi causa, Él sufrió lo que sufrió. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, dice la palabra santa. Y todo eso me lleva a la reflexión. Porque si yo he sido culpable, Señor, tengo que pedir perdón. Tengo que confesar mi pecado. Tengo que aceptar el perdón que tan solo Él me puede otorgar. Y entonces poder comprender en el contexto del texto que estamos viendo aquí en 1 Corintios capítulo 1, lo que Pablo enseña maravillosamente, porque dice allí en el versículo 22, repetimos, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, los hijos de Dios, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo, y a Cristo ¿cómo dice? Crucificado. Porque para los judíos ciertamente ha sido tropezadero hasta el día de hoy. La comunidad entera judía, lamentablemente, hasta el día de hoy le cuesta aceptar al Señor, al Mesías. Aún lo están esperando. Y una de las señales de los últimos días nos está enseñando, si usted abre en internet la página Instituto del Templo en español, usted va a ver cómo el mundo israelí en este momento tiene todo planificado para levantar el tercer templo. Ya tiene la orden de los Kohanim, los sacerdotes de origen levita, que van a sacrificar animalitos otra vez en Jerusalén. Están todos los planos preparados. La menorá, un candelabro de 7 brazos de no sé cuántos kilos de oro, ya está hecho, no sé cuántos millones de dólares costó. Ya está todo preparado. Y esto es parte de una profecía. Y la verdad es que todo esto está mostrando que el mundo está corriendo rápidamente hacia su final. Ustedes imagínense, en vez de aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que entregó su vida en el Calvario y que está mediando por nosotros en el cielo, la gente va a poner su vista ahora en un santuario terrenal, otra vez a sacrificar animales, y otra vez. Y la gran pregunta, 2 preguntas tiene ese inquietante plan. Y repito, busquen en la página Instituto del Templo. ¿Quién va a ser el sumo sacerdote? Hay quienes están sugiriendo que desde Roma vendrá. Otros que será alguien muy carismático, no lo sabemos. Y la segunda inquietud, ¿dónde está el arca del pacto? Que aún no ha aparecido, porque tienen todo menos el arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? La tabla de los 10 mandamientos, escrita por el propio dedo de Dios, entregados a Moisés en el Sinaí. Entonces, todo eso está encaminado. El mundo se está preparando para su final. Y nosotros definimos nuestra experiencia pasada y en particular hacia adelante frente a la cruz de Cristo. Hoy es bueno recordar Navidad. Claro que sí, lo vamos a hacer. Nos vamos a reunir en familia, vamos a disfrutar de los cantos navideños, vamos a pasar por ese momento grato. Pero no te olvides, nuestra mayor responsabilidad es saber que lo que empezó en Belén concluye y se inicia en el Calvario de Jesús. Allí se define. Porque para eso Él vino, para entregar su vida por todos nosotros. Con ese objetivo nació en Belén. Y por ello nos interesa poder garantizar que estaremos en la venida del Señor si primero lo aceptamos en el Calvario. Es tan singular todo esto que cuando uno lo analiza un poquito en profundidad, uno descubre algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el versículo 24 y el 25. Mas para los llamados, los que aquí estamos, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No tengo que reclamar yo nada. Él es poder para transformar vidas humanas, así como dice allí en la introducción del libro de Romanos capítulo 1. Porque lo insensato de Dios es más que, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios utiliza la debilidad. Este es nuestro Dios. Alguien dijo una vez, Dios revela su gloria en la vergüenza, revela su sabiduría en la necedad, revela su poder en la debilidad y revela su victoria en la derrota.
La aparente debilidad de Dios ha sido un despliegue inigualable del verdadero poder y de la sabiduría de Dios. Y fíjense en esto, queridos hermanos. Este es el Dios nuestro que gana cuando decide perder. A los ojos del mundo, un perdedor. Él decide perder para ganar. Abre Él un manantial de vida entregando su propia vida por todos nosotros. Extraordinario. El Calvario, una fuente inagotable de lo que Dios hizo, está haciendo y aún hará por la raza humana, hasta que se cierre la puerta de la gracia. Sí, se hizo a sí mismo insensato para vencer y acabar con la insensatez del pecado y la muerte. El mensaje de la cruz nos revela al Dios en el Evangelio. Cuando el hombre deja de lado la revelación, entonces solo se queda con la experiencia, la tradición y la razón. Y entonces cree que con eso trata de resolver su problema, pero trata de adaptar la experiencia cristiana y lo baja a Dios a su nivel, y él piensa que Dios es un igual a él, y él piensa que ya Dios no tiene lugar porque él está resolviendo el problema, cuando Dios te está diciendo, no, mirá lo que pasó en el Calvario, mirá lo que yo hice por ti, me debilité por ti, me anonadé por ti, sufrí por ti. El menosprecio y el oprobio absoluto. Todos podemos humillarnos un poco más dependiendo de las circunstancias, pero dice que Él se humilló hasta lo sumo voluntariamente y hasta la muerte y muerte de cruz. El Evangelio era una locura absoluta de la mente natural, tanto judíos como griegos, debido a su aversión a la crucifixión. Por lo tanto, su éxito en la conversión de miles de personas durante el ministerio de Pablo solo puede explicarse realmente al poder de Dios. Porque ¿cómo iban a aceptar una cosa semejante? Solo el poder de Dios pudo haber llevado almas a entregar su vida a Jesús. Solo el poder de Dios te llevó a ti en algún momento de tu vida a pasar por las aguas del bautismo. Solo el poder de Dios pudo haber llevado a que tú no veas y te quedes con el sufrimiento, sino veas lo que vendría después, la resurrección. Y con la resurrección, la intercesión, la mediación, el juicio, su segunda venida en poder y gloria. Y como anticipa Mateo capítulo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y grande gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa es la esperanza que tenemos como mundo adventista. Es el mensaje de esperanza que tenemos para compartir con tantas almas que perecen sin haber conocido al crucificado en el Calvario. Belén es un inicio maravilloso, extraordinario, fuera de serie, nada igual. Pero lo que siguió a Belén es lo que realmente significa para nosotros la salvación. Cristo entregando su vida por cada uno de nosotros. El tiempo avanza. Permítanme una cita del don de profecía maravillosa que le traje para compartir con ustedes. Se encuentra en el Deseo de toda la gente, es página 703, y es demasiado hermosa como para poder obviarla. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne lacerada por los azotes, aquellas manos que tantas veces habían extendido para bendecir, ahora estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real que estaba herida por la corona de espinas, aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo, la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad, por ti
saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airazas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas. El que hizo temblar a los demonios e hizo huir a la enfermedad. El que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida de los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto todo por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Amén. Tremenda declaración. Por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Alabamos el nombre de Dios en este día. Alabamos el nombre de Dios porque recordamos su nacimiento en la persona de su Hijo amado Jesús. Alabamos a Dios también porque en el Calvario Él mostró quién era totalmente, la naturaleza genuina, que ni judíos, ni gentiles, ni griegos entendieron. Locura total, absolutamente imprudente lo que pudo haber sucedido según ellos. Un pensamiento nos recuerda que nuestra salvación depende enteramente de un Dios que muere en debilidad llevando nuestros pecados y vergüenzas en la cruz. Tremendo. Algunos considerarían que él era un fracasado. Otros consideraron que era un mentiroso. Algunos consideraron ambas cosas a la vez. Pero lo que realmente sucedió allí, Él se hizo, Jesús, voluntariamente débil para derrotar de una vez por todas al pecado, a Satanás y a la muerte. Al hacerse débil voluntariamente, sorprendió a todos. Locura total lo que pasó en la cruz. Frente al raciocinio y frente a la expectativa que ellos tenían de un supuesto Dios triunfante. Y ahora tenemos ante nosotros la opción de decir: Señor, gracias por Jesús nuestro Salvador. Gracias, porque como dice Hechos 4:12, Cristo es nuestro único medio de salvación. Y dice el texto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Te pregunto en esta mañana, el tiempo ya avanza rápidamente. En vista de este momento grato de Belén, que es bueno recordar y no olvidar, ante la cruz de Cristo, estamos dispuestos a renovar nuestro pacto con Él de aceptar lo que Él hizo por nosotros. Estamos dispuestos a decirle: Jesús, yo quiero que tú me muestres la profundidad, la anchura y la altura de ese amor maravilloso que aún no entendemos, y el don de profecía nos da a entender que la ciencia de la salvación será el tema de la eternidad en el reino de los cielos. O sea, por lo tanto, ese es un tema que se inició aquí hace 2000 años, pero continuará por la eternidad siendo estudiado. Para que nuestra vida sea renovada, para que nuestro anhelo de poder ser fieles hijos e hijas de Dios por adopción, como Él nos acaba de anticipar en 1 Corintios, podamos decir: Señor, aquí estoy. Tal vez no lo comprenda todo, pero quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, quiero seguir siendo un siervo tuyo, preparándome para el reino de los cielos. ¿Lo quieres hacer? Ponte de pie en tu lugar, allí donde estás, y vamos a hacer una oración en la presencia de Dios. Querido Padre que habitas en las alturas de los cielos, aquí están tus hijos. Estamos delante de tu presencia, Dios. Si bien tu Hijo amado Jesús está en este instante intercediendo, mediando en nuestro favor e incluso juzgando a tu pueblo, y que cuando ese juicio termine tú vendrás en poder y grande gloria a buscar a cada uno de los tuyos. Pero en esta hora aún estamos en este mundo, Padre Santo. Está feneciendo el año 2017. Estamos recordando la Navidad, un momento tan especial que no solo nos pone en armonía con la revelación de lo que pasó en Belén, sino también nos pone en armonía en familia, en la medida de lo posible, de aquellos que puedan hacerlo, o de amigos, para poder recordar este momento tan particular. Pero ante todo, ayúdanos a comprender que estamos frente a tu cruz, Padre Santo. A la cruz donde tu Hijo amado entregó su vida en humillación total, dejando boquiabiertos a toda la humanidad.
sin poder tener ya que expresar, sin tan solo aceptar que a través de esa debilidad tú salvaste a una raza humana, oh Dios. Gracias porque nos tuviste en cuenta. Gracias porque nos adoptaste como hijos e hijas. Gracias porque nos ofreciste el perdón que tan solo tú lo puedes conceder. Límpianos, oh Dios. Líbranos de todo pecado. Concédenos el gozo de la seguridad y la certeza de la salvación en nuestros corazones. Y que vivamos ese gozo, Dios, para que cuando llegue el día podamos ingresar por los portales, oh Dios, de la ciudad santa, con la certeza, Padre Santo, de que tú nos has acompañado, nos has sostenido, nos has fortalecido, e incluso si en este caminar, en este peregrinaje descansáramos en ti, nos garantizas incluso la vida eterna despertándolos en la resurrección. Por eso, Padre, ponemos nuestra vida en tus manos en esta hora. Renovamos nuestro anhelo de ser tus discípulos y no olvidarnos que somos invitados a predicar la locura de la predicación a través de la cruz de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús lo agradecemos, en el nombre de Jesús lo solicitamos. Amén, Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.